Durante toda una temporada hemos visto a Alberto Baco sentarse en esta silla para decodificar la mente de los líderes, empresarios y visionarios que están reescribiendo la historia de Puerto Rico, la región caribeña y de Iberoamérica. Hemos escuchado 12 historias de éxito, resiliencia y estrategia, pero hoy invertimos los roles. Hoy me siento en la silla del host para desarmar la mente del creador de este proyecto. Vamos a descubrir qué hay detrás del Blueprint, qué lecciones le dejaron estos 12 invitados y hacia dónde se dirige este ecosistema con la Academia 1 del 1% y el Partnership for Modern Puerto Rico. Hoy, el entrevistador se convierte en el entrevistado. Yo soy Jafet Santiago y esto es el Blueprint. Como CPA, abogado e inversionista, he analizado más de 5,000 planes de negocio, diseñado estrategias y dirigido al desarrollo económico de Puerto Rico. Mi experiencia me ha demostrado que la principal necesidad no es financiera, sino de dirección. Por eso he creado este espacio, para compartir las valiosas lecciones de aquellos que ya han forjado el camino. Soy Alberto Baco Bagué y este es el Blueprint. Saludos. Se supone que aquí esté Alberto Baco, pero está Jafet Santiago. No te asustes. Alberto Baco está aquí, pero hoy está en la silla de los que vamos a entrevistar en el Blueprint Podcast. Alberto, te robé el micrófono como host, pero es para algo cool y nada, ¿cómo estás? Gracias por robarme el micrófono y por colaborar. Esto es una de las cosas que más me gusta del género de podcast, que he visto que es un win-win. Las personas que se dedican a esto conversan unas con otras, invitan a sus espacios a otros. Y yo estoy muy contento con tener esta conversación, específicamente después de una primera temporada que me lleva el súper entusiasmo a seguir para una segunda. Y me he puesto la meta de por lo menos en mi vida hacer 1,000 episodios. Eso es bien interesante porque tú has hecho de todo en la vida. Y ya una vez tuvimos un episodio donde te entrevistamos sobre tu vida, tu carrera, todo lo que tú has hecho. Y luego de ese episodio hay este spark que yo no sabía que tú en el fondo estabas buscando cómo compartir más conocimiento y cómo utilizar las plataformas. Y de momento empezamos a hablar, me dice que quieres hacer un podcast, empezamos a producir ese primer proyecto, encontramos un nombre que quiero que me hables un poco de ese nacimiento, el Blueprint. ¿Por qué el Blueprint? El objetivo del Blueprint y que me des tu visión de por qué te metiste ya de lleno a esto de podcasting. Bueno, por seguir un poquito la línea de esta colaboración que estamos haciendo hoy, pues yo veo que el género de podcast permite desarrollar una conversación que ni una película tiene un script y ese libreto se sigue y se lleva a una historia. Un entrevistador que es un periodista, y yo tuve muchas entrevistas de periodismo del otro lado, venían con una agenda. Claro. La más traumática para mí fue la entrevista que me hizo Al Jazeera, que después me enteré que llevaban 6 meses buscando esa entrevista. Pero ya venían con un objetivo. Venían con el objetivo de crucificarme. Y normalmente, pues eso pasa en el contexto de los periodistas. Pero yo he visto en el género de podcast un valor que uno puede transmitir porque, número uno, mi vida la ha marcado mentores y personas que en el momento que yo más necesitaba, escuché una oración que decían y eso aclaró mi mente, los puntos que tenía que conectar. Así que el podcast, yo pienso que es una manera de traer personas excepcionales, que yo les llamo arquitectos, forjadores, imparables, cracks, traerlos a
llevar esos mensajes en forma de conversación. Ujú. Y en forma de conversación, pues es que salen esas oraciones únicas. Y entonces a eso le añado mi proceso de aprendizaje. Pues yo creo que el podcast también Tiene su te magia. puede enseñar hasta cómo un negocio se cocina, Así hasta es. cómo un guiso se hace. Entonces, pues yo he visto en el podcast que es el único lugar, te digo, no lo puedes conseguir en una película ni en una entrevista periodística, donde tú ves cómo la persona piensa. Y si tú admiras a una persona y tú quieres adquirir conocimiento de una persona, tú escuchas un podcast completo que a veces puede lucir largo, Ujú. pero tú al final vas a saber cómo esa persona piensa de verdad. Y eso no se te da da. en ningún contexto, a menos que sea el de amigos de mucho tiempo A puerta o cerrada. a puerta cerrada. Así que, en resumen, todas esas cosas yo entiendo que tienen un valor único que le estamos dando al prójimo. Ujú. Y si sigo articulando el pensamiento, pues eso me lleva a otra de las áreas que he encontrado en mi vida. Una de mis frustraciones mayores es trabajar con este personaje que yo le llamo el personaje tóxico, el personaje que no sabe hacer cosas win-win, que siempre va a ir a negociar contigo a ver cómo te gana y te deja en el piso. Y eso a mí me ha causado mucha dificultad aprender a trabajarlo porque soy una persona win-win y lo que quiero es, Que todo el mundo no es gane. que yo hacer dinero, quiero que haga dinero todo el mundo alrededor mío Claro. para que eventualmente vivamos en un sitio mejor. Y entonces, pues en este género es un género win-win donde yo he visto que se colaboran, que se ayudan. Ujú. Y voy a terminar esa pregunta que me hiciste que me ha hecho recorrer todo lo que yo he pensado sobre los podcasts. Pues voy a terminar con ese elemento que me da a mí de poder traer invitados Ujú. bajo esa definición de imparables, arquitectos, forjadores, cracks, poder traer con mucha diversidad. Porque a mí me encanta la diversidad, me encanta, soy curioso de aprender de muchos temas. Ujú. Y tener un espacio como el Blueprint, que es ayudar a la gente a hacer su mapa en futuro, ayudar a la gente que sepan que se pueden reinventar, que se pueden transformar, que pueden ser empresarios, que el empresario no nace, que son comportamientos que se pueden aprender, que todo el mundo puede en verdad lograr sus sueños. Pues, yo veo este foro como un foro para atraer personas diversas del mundo del arte, del mundo de los negocios, del mundo del deporte, todos girando a ese casamiento que hay entre deporte, entretenimiento, arte, procesos creativos que al final son parte de hacer cualquier negocio en la vida. Cualquier negocio que uno haga tiene un proceso creativo y uno tiene que tener esas metodologías. Que de ahí es que sale, de ahí es que surge en ese proceso creativo cuando estábamos trabajando el nombre del Blueprint que estábamos buscando. Y tú decías, pues que yo quiero que la gente sepa que esto no es una línea recta, que esto no es que todo el mundo heredó millones de dólares para emprender, sino que todo el mundo ha tenido struggles, que todo el mundo ha tenido retos y han tenido que buscar la manera de salir hacia adelante. Y entonces ahí estábamos buscando y de ahí entonces sale el nombre del Blueprint que ha pegado, a la gente le ha gustado mucho. Y como bien tú dices, todos es un struggle. Aún el que nace con todo el dinero del mundo tiene a veces más struggle retos. y más dificultades. Así es. Y ese es el tipo de cosas que queremos conversar, el lado humano de los negocios, el lado humano de esas decisiones cuando uno se encuentra en un punto de inflexión y qué mapa uno le podemos dar a las personas
para crecer en la vida. Y pues en eso yo he identificado una serie de personas que entiendo que escuchando esta diversidad, pues esa persona que tiene 50 o 60 años, que ya ha hecho una carrera completa, pero se pregunta, a mí me gustaría hacer otra cosa. Hoy en día la gente va a durar 90, 100 años. ¿Por qué no emprender otra carrera diferente? O las personas que se sienten que aún teniendo éxito están estancados. O la persona que teniendo éxito en verdad estudió algo que no le gusta, y siguió esa carrera, se casó, cogió compromisos y sin embargo tiene en su mente que le gustaría hacer una cosa diferente. Pues todos esos tipos de personas las podemos ayudar a transformarse. Y no hay mejor manera que con ejemplos, con conversaciones profundas. Y ahí, en una conversación que tuvimos, yo tuve un aha moment de estos que es parte de lo que también quiero transmitir, que todos en la vida tenemos la capacidad de juntar puntos que están dispersos en la mente de uno y tener eso que se llama un aha moment, donde se le aclara ahora la lo mente. veo. Y eso se hace con metodología, se hace escuchando a otras personas. Y tú en una conversación, no, creo que no te lo he comentado, pero yo tuve un aha moment cuando tú me dijiste, no, es que eso que tú me estás diciendo lo hacemos haciendo playlist. Y entonces, esa manera, ahora yo tengo mi mente organizada, cómo puedo invitar personas del mundo del arte que se han distinguido por ser coleccionistas o por ser artistas o por ser galeristas. Sí. Y puedo invitar a un deportista que ha tenido éxito y no solo ha tenido éxito en el ring o en el baloncesto, en el béisbol, sino que se ha transformado y ha logrado tener éxito en el mundo de negocios, en el mundo social. Y esas transformaciones, para mí no hay mejor sitio. Y cuando me dijiste, pues eso todo lo organizamos en playlist, porque yo mismo tengo una idea de traer personas que se han mudado a Puerto Rico bajo las distintas leyes de atracción de capital y no encontraba cómo organizarlo dentro del blueprint. Y entonces el sistema de playlist pues me permite decir, pues mira, yo voy a traer con este perfil personas que se han mudado a Puerto Rico y el perfil lo tengo ya claro. Yo aquí quiero, todos son extraordinarias personas, pero no todos han escogido crear un impacto en Puerto Rico. Pero hay muchos que han escogido crear impacto en Puerto Rico. Yo quiero traer la historia de esos nuevos boricuas, porque en realidad se han convertido en boricuas. Claro. Y quiero traer historias de jóvenes, hijos de algunos de ellos, que ya son panas de los que se criaron en Carolina, los que se criaron en el barrio más lejos de Bayamón. Son panas. Ya son parte de la cultura, ya están aquí. Parte de la cultura. Algo que a mí me gusta, que me ha gustado, porque he estado, obviamente los vemos, editamos con el equipo de nosotros, pero hemos estado aquí presentes y hemos visto los que han llegado. Lo que a mí me gusta del podcast es que no tan solo tú puedes ver como la historia de esta persona, sino que tú ves el mindset. Y es algo que yo creo que tú has sido bien vocal, donde tienes obviamente el PNPR, tienes como otros proyectos, ¿no? Donde la academia del 1%, donde el mindset es algo bien importante. Yo creo que aquí, en el Blueprint, cuando vemos estos primeros 12 episodios, tú ves que todo es una manera de pensar. Y todo empieza por ahí. Entonces yo creo que tú estás recogiendo no tan solo cómo lo hicieron a nivel técnico o a nivel de ejecución, sino cómo piensan. Y yo creo que cuando uno quiere aprender, en vez de uno criticar a la gente, que pasa mucho, cuando tú admiras lo que han hecho, pues tú dices, pues, lo que quiero es aprender. Y creo que parte mucho del mindset. ¿Qué me puedes decir de cómo ambas cosas están atadas desde el punto de vista, me refiero, de pensamiento,
de ejecución, de compartir conocimiento, porque si tú vienes a ver, en resumen, estas son personas que han estado aquí en esta primera temporada que son sumamente exitosos a nivel profesional y personal. Sacan de su tiempo para compartir con los demás lo que han aprendido. Y todos tienen como un mismo DNA de cómo piensan y cómo ven la vida. Entonces tú has estado siendo un advocate de eso, así que quisiera como tu opinión en cuanto a eso. Me alegra mucho que enfoques esa parte de mindset, mentalidad. Yo en la vida me ha provisto un camino donde he podido participar en el sector privado, que es mi motivación principal, siempre ha sido clara porque mi vida comienza mi vida comercial comienza vendiendo los peces de mi abuelo a mis amiguitos. Después, con el olor de la madera y el sudor del empleado boricua que yo compartía, me montaba en un camión con ellos a entregar muebles, trabajaba en las máquinas, vi lo que era una transformación de talleres de ebanistas a una manufactura completa. Eso fue mi vida, lo que me marcó. Entonces después pues tuve la dicha de participar en el sector privado como abogado, consultor, CPA, ejecutivo, y entonces exponerme a la vida pública y a tener que cambiar un mindset completo, porque para tener éxito, y yo pienso que podemos definir éxito de muchas maneras, pero para mí una de las definiciones más importantes, dos te voy a decir, es que yo me siento orgulloso de que yo siempre apagué el switch el último día de una administración. Y eso para mí tiene mucho valor, porque tiene el valor de que pude completar la lucha, porque es una lucha todos los días. Y hay enemigos, y hay situaciones, y poder apagar el switch tiene ese elemento de victoria y tiene el elemento de compromiso, de uno sentirse que uno cumplió su compromiso hasta el último día. Ese para mí es un logro. Y el otro logro principal, que pasa desapercibido, pero es que en donde quiera que yo estuve, la gente que trabajaba para mí era tan importante que el recuerdo está ahí. Institucionalmente, yo no tengo que decirlo, eso habla por sí solo. Así es. Y eso para mí es más importante que todo el detallito del proyecto de Lufthansa, que es un proyecto extraordinario, del movimiento de 2022, de cambiar, para mí, cambiar la trayectoria de que aquí había una fijación con que el modelo de desarrollo económico era basado exclusivamente en manufactura, y para mí fue transicionar a una economía diversa y donde ahora se le da mucha más importancia a todo, no es a manufactura nada más. Entonces eso es importante. Pero hago este recuento porque nos lleva a mindset. Claro. En esta etapa de mi vida, yo digo, ¿cómo yo puedo impactar más al Puerto Rico? ¿Cómo yo puedo impactar más a la gente de a pie, como mencionan? Y es ayudar a cambiar el mindset. El mindset es tan poderoso. Eso. Y Puerto Rico, para mí, por el hecho de haber sido colonia de España, colonia de Estados Unidos, eso ha hecho que inconscientemente el puertorriqueño piense que es menos. Y ya llegó el momento de decirle al mundo y decirle a todo el mundo las cosas buenas de Puerto Rico. No esas cosas negativas que salen, que es una imagen, un brand mal llevado. Y si yo puedo aportar a Puerto Rico y al mundo algo, es que la gente cambie de un mindset de escasez a un mindset de abundancia. Que todo lo vean como una oportunidad, no como un problema. Y ahí pues combato a la persona
que cada oportunidad la convierten en un problema. Y que hay personas así. Sí, que no lo ven. Yo digo que eso es como el escalón 1, porque aquí siempre, ¿verdad? Uno escucha muchas propuestas y empiezan en el escalón 10. Entonces quieren hacer 100,000 cosas a la misma vez, cuando tú sabes que el escalón 1, que es de cómo se piensa, por qué se piensa, entender, conocernos de dónde viene esto. Y cuando tú encuentras, o sea, te das cuenta de que eso es fundamental que se atienda, pues entonces tú puedes empezar a planificar así hacia arriba, ¿no? ¿Cómo tú escoges las personas que vas a invitar al Blueprint? O sea, ¿cuál es tu proceso interno? Porque a mí me llama la atención, ¿no? Para que vengan y se sienten contigo, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué tú buscas? Fíjate, Jafet, eso es otro de los elementos de este género que a mí me ha causado pasión, porque el episodio empieza pensando en quién invitar. Claro. Y el reto de que esa persona acepte. Y pues yo empiezo pensando qué esa persona a mí me ha dado con yo conocerlo. Toda persona que tú conoces te puede enseñar algo, te puede dar algo. Así que por ahí es donde yo empiezo. Mira, yo pues, he tenido la dicha en este mundo de conocer muchos círculos diferentes. Cómo estas personas, pues para mí tienen una historia que para mí ha sido apasionante y que he aprendido de ellos mucho. Uh-huh. Y entonces, pues digo, me encantaría poder tener una conversación que quede como legado. Y así es que empieza el proceso de pensar. Pero entonces, quiero ser cuidadoso de que sea un episodio de calidad. Uh-huh. Entonces lo consulto contigo, claro. Lo consulto con Magda, lo consulto en mi casa. Empiezo a preguntar cómo verían a esa persona. Uh-huh. Y entonces eso me ayuda a sentirme que tengo un episodio sólido. Uh-huh. Y ese pensamiento lo completo con que entonces me reto a mí a pensar cómo yo puedo hacer lucir a esa persona lo mejor de él. Uh-huh. Cómo saco en una conversación lo mejor de esa persona. Que eso es un tema y estoy aprendiendo porque es la primera temporada. Así que espero poderlo hacer un poquito mejor cada vez. Claro. Pero es importante que entienda que para mí es importante que esa persona luzca bien. Entonces eso me trae algunas de las reacciones, que es otro tema que podemos hablar. Una de las reacciones, igual que te dije que de lo que más a mí me llena de la pasada mía por negocios que he manejado, agencias que he corrido, es cómo las personas que son la memoria institucional, pues hablan de mí. Uh-huh. Para mí eso es bien importante. Para mí es bien importante un amigo, Juan Ortiz, que una vez me dijo: Alberto, tú entraste a estos puestos de mucho poder y siempre fuiste el mismo. Eso es lo que a mí me llena. Pues en el podcast, a mí me llena el reto de hacerlo lucir bien, como te dije, pero entonces lo que viene para atrás, que he tenido algunos de los que han participado, me han dicho: Alberto, si no hubiese sido contigo, no lo hacía. Yo soy una persona privada. Claro. Y yo no hubiese hecho esto. Eso también a mí me llena, que alguien me diga: mira, yo aunque soy privado, yo contigo voy a tener esta conversación. Porque pienso que a medida que vaya creando temporadas y más episodios, pues va a ser una colección de personas que se han abierto a dar de sí a más gente. Hablando de eso, esta primera temporada, 12 episodios. Yo quiero ir contigo sobre algunos de esos episodios. Por lo menos que me dé un key takeaway
de estas personas que han venido, porque uno, yo sé lo difícil que es conseguirlo, porque nos pasa a nosotros, pero cuando empezamos a trabajar aquí también vemos que son dueños de empresas bien grandes y gente sumamente ocupada. Entonces, algunos están fuera de Puerto Rico y hay que ver cómo uno los puede buquear y es un proceso, ¿no? No es como que puedes venir y traer a cualquier persona. No estamos hablando de high profile people que nos complica a nivel de producción, ¿verdad? El proceso. Pero Con unido a eso que muchos no dan entrevistas, quieren. no les gusta, no les gusta ser público. Sí, y muchas nos han dicho. Hay muchos que tú tienes la relación cercana con muchos de gente bien importante y nos los han dicho, mira, no, prefiero estar debajo del radar, como muchos de ellos dicen. Así que quiero ir sobre eso. Alberto, ok, háblame un poquito de por qué escogiste a Nuria Vilanova para que estuviera contigo en el Blueprint. Mira, Nuria Vilanova es una persona que a mí me ha inspirado. Ha sido mentora principalmente en dos aspectos. En lo que hay de mí de conector y en lo que hay de mí de embajador de Puerto Rico cuando salgo a cualquier país. ¿Por qué? Porque Nuria Vilanova es una persona que vino de una familia trabajadora en España, mujer empresaria a los 20 años, 21 años, funda una agencia que se ha convertido en una de las principales agencias de comunicaciones en España e internacional. Uh-huh. Nos da el blueprint de cómo internacionalizar un negocio. Ese blueprint de cuando ella dice, mira, el mejor momento de tú salir de tu país y vas a encontrar problemas, pero es cuando más fuerte tú estás. Claro. No es esperar que en tu economía vengan tiempos difíciles para escoger ese el momento de salir. Ella nos dio blueprints de un ser que es una conectora natural, que yo aprendí de cómo en un cóctel ella agarra por un brazo a uno y por el otro brazo a otro y le dice, ustedes dos se tienen que conocer. Pero ¿por qué? La magia que ella explica es, tienes que interesarte en las personas, tienes que querer a las personas. Y eso es una de las magias de ser conector. Y otra de las cosas que yo quería transmitir de Nuria es una persona que está realmente, como el sueño de Simón Bolívar, está uniendo Iberoamérica. Ella es una líder que ha creado algo que no existía. Ella llenó un vacío. Ella ha unido los principales empresarios de España y Hispanoamérica, hispanoparlantes, uh-huh, en una organización donde esa organización la escuchan y la atienden los presidentes de todas las naciones de habla hispana. Acaba de estar con Keiko Fujimori en la inauguración. Con ella yo conocí y conversé bastante tiempo con Bukele. En México con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tuvimos un evento recientemente. Allí pude conocer a Osotrava, que admiro mucho como podcaster. Muy bueno. Carlos Lim. Claro, Ella está uniendo a Hispanoamérica. Y por eso para mí era importante darla a conocer, porque es una empresaria, pero me ha enseñado a mí ese otro área que es, mientras más uno da, uno más recibe. Y si uno se convierte en embajador de su país, y eso es algo que yo tengo, además de cambiar mindset a la gente, de que entienda que van a llegar mucho más lejos con un mindset de abundancia. Claro. Otra de mis objetivos es crear embajadores en Puerto Rico. Uh-huh. Que más gente entienda que es importante ir y atraer capital, atraer inversión a Puerto Rico, que nos conozcan en el mundo. Y que cada vez que uno sale del país, uno puede ser un embajador de Puerto Rico. Y ella es una embajadora del mundo hispanoparlante como no he visto otro. El que no lo haya visto, vea ese episodio. Nuria
Tiene muchas lecciones ahí de vida. Otro que a mí me gustó mucho, digo, todos me han gustado, pero Héctor Guillermo Martínez, chamaco joven, pero con una mente privilegiada. En el caso de él, es distinto al de Nuria, por seguir el orden, ¿no? Nuria creó y labró su camino. Héctor viene con un reto. Su papá es un empresario sumamente exitoso internacionalmente. Pero Héctor decide buscar él ganarse, como decimos, tener sus propios quilates, donde él tiene él se muda, se va a Singapur. Este muchacho es como el puertorriqueño que tú ves que tiene la capacidad cuando quiere y demuestra que se puede, y de momento hereda, ¿no? La responsabilidad de estar dirigiendo junto a su padre esta mega empresa. Pero tú ves que no pasa como pasa en muchos casos, donde la segunda, tercera generación dejan caer el negocio. Este muchacho, cuando yo estoy escuchando su historia, tú dices, claro que va a seguir siendo exitoso si este muchacho tiene luz propia. Tiene luz propia. Y ahí él mostró su blueprint, pero desde otra perspectiva y desde otra lupa, donde a mí me hizo entender de que el hecho de que tú nazcas, como decimos, en cunita de oro, no te da como que eso no es por default que tú vas a ser exitoso. Al contrario, viene mucha responsabilidad y te tienes que ganar tu espacio. Fíjate, tenemos varios episodios y vamos a seguir viendo eso en el futuro, de explicar que uno puede llegar bien lejos naciendo en la cuna más pobre, pero que naciendo en una cuna de oro tienes unos retos bien diferentes que a veces son hasta más complicados. Y hay personas que no pueden pasar esos retos. Yo escogí a Héctor Guillermo porque para mí, si tú me preguntas, que yo hablo que he tenido muchos mentores extraordinarios, si tú me dices, escoge dos, yo escojo a Teodoro Moscoso y a Guillermo Martínez. A ese nivel. Y tener una conversación con Guillermo, pues quizás es una persona ahora tan privada que no va a ser fácil. Así que qué mejor que tener una conversación con alguien que yo también admiro y respeto, porque he visto cómo desde joven, y tenía mucho interés en saber más, él fue haciendo su camino. Siempre a mí me decían que a las escuelas militares en Estados Unidos te mandaban porque eras malo y era obligado ir. Y escuchar un joven que estudió en el Colegio San Ignacio, que tenía todo la facilidad, que sé que el padre le decía, mira, ahí es que tienes que estar porque te vas a conectar con las mejores personas que van a estar dirigiendo el país eventualmente. Él decide irse a una escuela militar en Estados Unidos. A mí ese es el primer indicio que yo quería saber más de él. Y después, pues lo he visto como dentro del núcleo de empresas familiares, él se ha tejido un nicho de cybersecurity, el nicho de exportar servicios. Y entonces ahí trae la historia personal de éxito, de labrarse su propio camino dentro de las empresas, porque una de las cosas que uno aprende en el blueprint es a ti te pueden abrir la primera puerta, pero después para adelante es más difícil, Jafet. Sí. La gente no entiende que es más difícil porque tienes un ejército de enemigos hijos de su madre que quieren que tú fracases porque eres el hijo de fulano. Así que tienes unos hurdles. Así que en el blueprint vamos a traer ese tema recurrentemente de cómo unos lo logran y unos no. Y Héctor Guillermo es un gran ejemplo
de eso. Es un gran ejemplo también de el entusiasmo por la vida, por cuidar su vida familiar, su entorno familiar, balancearlo con su trabajo. Y por último, que viene a mi mente, está exportando servicios. Desde Está Puerto Rico. desde Puerto Rico. Ese camino de cybersecurity, esa compañía que él elaboró, y está bien claro que lo puede hacer y puede ser competitivo por los incentivos que se le da al puertorriqueño, que son los mismos incentivos que se le dan al que viene de afuera. Y él, si no fuera por esos incentivos, no podría estar en Australia, en Brasil, en todo el mundo que está rindiendo servicio allá. Así que para mí eso es un blueprint bien importante. Bien se bueno. puede. Se puede. Voy a pasar al tercer episodio que lanzamos al principio y es otra esquina de lo que es el blueprint. Viene de la publicidad. Nuestro amigo Efren Pagan. Efren nos cuenta que en el momento más difícil pivotea, apuesta. Un hombre que había conocido el éxito, de momento se pone difícil, de momento él le pone el pie al acelerador. Y tú ves cómo el mindset, nuevamente, es lo que saca a flote lo mejor de las personas, ¿no? Y de estos empresarios. ¿Qué me puedes decir de esa entrevista, de ese podcast con Efren? Mira, de Efren también invito a que lo vean. Es un ser exitoso, con luz propia, con muchas lecciones. Y fue un episodio extraordinario. Pero lo primero que me viene a la mente sobre esa pregunta es que yo tenía curiosidad por hacerle la pregunta de Efren de cómo él se metió a hacer la inversión en la agencia que él tiene ahora, que tiene unas facilidades preciosas, bien diseñadas, como debe ser, que se escoja un buen diseñador, que se empiece con una idea y que se logre algo que es una obra de arte. Es una obra de arte. Las facilidades de Arco Publicidad son una obra de arte. Una obra de arte. Yo quería tener esa conversación, entre otras con él, y escuchar cómo él entendió. A mí, el blueprint principal que él me dijo, algo que me acompañará el resto de mi vida. ¿Cuál? A mí me dijeron, él dijo, ¿cuántas agencias más tú vas a construir en tu vida? Eso a mí se me quedó. O sea, todo lo que uno vaya a hacer, ¿cuántas veces más lo va a hacer? Hay que hacerlo lo mejor que uno pueda. De una. O sea, si uno quiere eso, go for it. Porque no vas a tener otra oportunidad. Eso es como, yo he aprendido, a mí me gusta por lo menos vestir de una manera que sea mi estilo. A mí nunca me han comprado la ropa, ni mi esposa, y mi mamá intentaba, y cada vez que me compraba algo, yo decía, mami, por favor, no me compres más regalo de ropa, porque a mí me gusta escogerla yo. Así que ese elemento de tú hacer tu propio estilo, tu propio camino, y tratar de hacer lo mejor, pues ahí está en ese capítulo de Efren. Y lo otro que me viene a la mente bien rápido es que Efren tuvo una situación muy similar a la que yo tuve. Él perdió el negocio de familia y él sí quería estar en ese negocio de familia. Ese era su futuro, él trabajaba ahí. ¿Y cómo pudo pivotear? Eso. Y resolver eso en su vida y coger otro camino totalmente diferente, que era de materiales de construcción, de proyectos de construcción, a ser comunicador y publicista. Cómo ese pivoteo y cómo él pudo pasar ese capítulo de su vida, a mí me impresionó. Magistral. Porque a mí, el capítulo mío de la pérdida del negocio familiar de Muebles Bacó, me duró 30 años para superarlo. Wow. Que lo hablamos. Háblame de Angie Wayne, porque Angie Wayne tiene este aura como larger than life. Entonces Angie es como esta líder fuerte, estuvo en los seguros de Puerto Rico. Es como un caso que es bien interesante.
¿Cómo se da lo de Angie Wayne? ¿Por qué escoge Angie Wayne? Fíjate, Angie Wayne, te voy a empezar diciendo que no deja de impresionar. Terminó el episodio con prisa y porque tenía una cita para jugar pickleball. Sí, pickleball. Eso me ha levantado la curiosidad. A mí me encantaba jugar paleta en la playa y jugaba tenis y lo he dejado todo. Y me ha levantado la curiosidad. Yo voy a jugar pickleball. Claro. Así que hasta ahí eso es una inspiración. Pero Angie Wayne es una amiga. Yo puedo decir que yo no tengo muchas, o no puedo recordar más ninguna amiga mujer que yo pueda decir es mi amiga. Sí, que te metas en Brenda también, que vino a un episodio, puedo decir es mi amiga. Pero Angie, yo la conocí cuando empecé en esta organización de YPO y tuvimos una dinámica que se llama Foro y la fui conociendo más. Pero es una persona que resalto el término amiga porque es amiga para tanta gente. Porque es una persona que es sincera. Nos dijo uno de sus blueprints, haz lo correcto. No importa. No importa qué, haz lo correcto. Ha pasado por situaciones complicadas, o sea, donde ella era el sustento de su familia y tuvo que enfrentar una disolución de una compañía de seguros donde no tenía más dinero, no venía de una familia de capital y lo perdía todo, pero hizo lo correcto. Y no fue causado por ella, fue causado por otros factores externos. Y así, pues se reinventó. Me ha enseñado lo que es la bondad. Yo la veo como actúa cuando ella puede ayudar a alguien, lo ayuda y cuando le tiene que decir las cosas como son, se las dice, pero y yo me agarro a veces de ese titubeo que uno tiene puertorriqueño de el ay bendito y de mis errores principales como ejecutivo han sido a veces por el ay bendito, por no votar a tiempo a una persona. Wow, pero ella me ha enseñado que hay maneras de votar. Le estás haciendo el bien a la persona que estás votando porque le estás enseñando que no estaba haciendo su trabajo, y uno tiene una su trabajo bien responsabilidad. Encima de la responsabilidad que uno tiene con la empresa. con la empresa y ante los otros empleados. Claro. Pues esos ejemplos son los de una persona que ha navegado la vida, ha visto de todo. Era en la dinámica que compartimos, éramos 11 hombres y una mujer. Claro. Y ella se convertía en otro del grupo más. Ella me enseñó lo que es ser una mujer exitosa, a más no poder, pero sin embargo no perder su elemento femenino todo el tiempo. Es una conversación que por donde quiera que uno la mire es inspiracional. A mí lo que me gustó de esa conversación es que tú ves cómo ella, siendo mujer en las industrias que estaba, ¿no? Los seguros, que dirigió, ¿cómo se llama? Esto de las instituciones... Ay, Dios mío. Comisionada de seguro. De seguro. Y entonces tú dices, eso yo creo que se tiene que fomentar más. ¿Ves? Yo tengo 3 hijas y yo veo eso y a mis hijas, por ejemplo, yo le digo, ustedes nunca se estén quejando de que porque son mujeres. No. Te puedo buscar 100 historias de mujeres que van para adelante, le metieron y son mejores que... Pero se lo ganan. Y no se quitan. No se quitan. O sea, una de las bromas con Angie era... Te retiraste de nuevo y volvía y se reinventaba de otra manera. Y todavía sigue. Ella está en una junta prestigiosa del Federal Home Loan Bank. Y se va a Nueva York allá de ejecutiva y juega pickleball. Y esas historias hay que entenderlas porque
Porque se puede. Ella, que es otra de las cosas de Puerto Rico, que son círculos que se vuelven a abrir y se cierran. Yo compartí siendo secretario de Desarrollo Económico y ella comisionada de seguros. Fuimos a promover a Puerto Rico y usualmente, esto es una gran lección y un blueprint. Los reglamentadores en Puerto Rico para la banca, para los seguros, no son reglamentadores para castigar nada más. Son también promotores de Puerto Rico. Claro. Porque el tener un reglamentador sólido, eso promueve confianza y eso promueve a Puerto Rico. Y el ayudar a explicar, como ella hizo, el Centro Internacional de Seguros, que nos fuimos a Londres allá y promovimos a Puerto Rico, fuimos embajadores, habla de todo lo que se puede hacer. Y es un buen blueprint para todo el que vaya a la gestión pública y quiera marcar la diferencia. Cuando uno le dan un puesto o de secretario o de comisionado, uno tiene que pensar qué marca va a dejar ahí. No puedes ir a pensar hacer igual que todo el mundo. Tienes que, como ella dijo, hacer lo correcto siempre. Pero también poner tu granito de innovación. De innovación. Y a mí me gustó porque yo creo que todas las mujeres deben ver ese episodio. Yo creo que es bien inspiradora para que las mujeres se sientan empowered para pensar en grande y luchar. Otro, hablando de esa mentalidad que es impresionante de Luis Felipe Pasaracua. Esta es una historia que es como... Tuvo tantos ups and downs en la vida, momentos tan difíciles, pero qué forma de ver la vida y de tirar hacia adelante. ¿Cuál fue tu key takeaway de esa entrevista? Yo quería conversar con Luis Felipe porque pienso que es otra historia que todo el mundo la debe ver. Todo el mundo la debe ver porque le aplica a todo el mundo. Luis Felipe fue mi maestro de artes marciales en escuela superior. Un momento bien importante porque, por lo menos a mí, yo tuve que construir lo que se conoce como el autoestima. Y en esas edades, pues el participar de las artes marciales para mí fue un elemento bien importante, darme confianza en mí mismo y ayudarme a desarrollar mi personalidad. Y siempre lo respeté y admiré mucho. Y estudió en mi misma escuela superior, fui a su casa y después lo dejé de ver por años, de años. Y lo vuelvo a ver caminando con su pareja, que nos explicó todo ese proceso de él, de lo que su pareja lo ayudó en momentos que estaba desenfocado en la vida. Pero mi estampa fue encontrármelo por Miramar caminando con su pareja y su bastón. Y te juro que yo no me atreví a acercarme a él, porque uno no sabe cómo llegó ahí y cómo se ve también caminando, pero cómo approach. Claro, a mí me fue difícil. Porque ves que no está yendo. Y finalmente fui, cada vez que lo veo lo saludo y hablo con él y tuvimos hasta una conversación que ellos dicen, ellos caminan todos los días muchísimo y dicen que la cantidad de gente que va con caras de agriados y amargados, que ellos comentan entre ellos, mira, ahí va otro amargado más, en vez de estar feliz de la vida. Claro. Y entonces, pues para mí, que según lo fui volviendo a entablar conversaciones con él, empecé a oír segmentos de su travesía. Yo pienso de nuevo que todo el mundo debe ver cómo una persona que tenía todo a su favor, que supo transicionar a hacer lo que le gustaba hacer después de ser
un súper profesor de taekwondo, da un giro completo a irse al ballet de Nueva York con los mejores profesores de ballet, tiene éxito. Haber pasado entre tanto unas situaciones muy difíciles con los divorcios de sus padres, o sea, que ha sido todo unos valles y picos. Entonces, que después de eso se reinventa, tiene un negocio exitoso, decide mudarse huyéndole porque usaba pinturas y tóxicos, estaba en un lugar frío, mudarse a un lugar más cálido y que ahí contrae meningitis limpiando la casa que había comprado y casi se muere. Wow. Pierde la vista completa. Vuelve a reinventarse. Se propone irse a estudiar y ser escultor. En la Escuela de Artes Plásticas en Puerto Rico le hasta vandalizaron las obras. Wow. Los profesores allí no querían darle clase porque decían, ¿cómo le voy a dar clase a un ciego de escultura? Y verlo, tener éxito como escultor, tener éxito como darse a lectures de motivación, de cómo entiende la vida, y aún así tener la humildad de decirme, Alberto, gracias porque tú me hiciste una entrevista donde leíste entre líneas y sacaste cosas de mí que yo ni yo mismo sabía. Wow. Me dijo que yo aprendí Eso es profundo. de esa conversación. O sea, es un capítulo de la vida de que lo importante es poderte levantar todos los días. De ahí tú puedes construir Mientras tú respires, estés saludable, o sea, tienes todo para moverte. Otro episodio fue que a mí me gustó mucho también porque viene del área de los medios, ¿no? Y que es el de Carlos Nido. Carlos Nido es una persona, viene el deporte, las finanzas, y de momento, en algún momento de su vida, pivotea e identifica una oportunidad bien grande en este tema del cine puertorriqueño, créditos contributivos, y hace un negocio de eso. Y tiene, no sé si alrededor de 30 películas, 40 películas, entre ellas los dominicanos, que son, bueno, bien taquilleras. Súper taquilleras. Es un lugar donde se hacen películas que no venden. Nada. Y escuchar a Carlos con su pasta, ¿no? Su calma, esa mente analítica, y donde para mí es un tremendo blueprint, porque yo creo que es donde Puerto Rico debería estar mirando más. Y me explico. Y lo hemos hablado, ¿no? La convergencia entre el entretenimiento y las finanzas y lo que es Puerto Rico. Yo creo que Carlos es una de esas personas que lo logró identificar y ha hecho un modelo de negocio donde ha sido rentable, le ha funcionado, y ahora él expandió, ¿no? Tiene un fondo de capital, está invirtiendo en real estate, está haciendo otras cosas. Pero esa mente de poder visualizar lo que es el entretenimiento con los negocios, yo creo que Carlos, cualquier persona que quiera entrar a eso, debe ver ese episodio y entender el blueprint de Carlos, porque él lo logró conectar y la sacó del parque. Como en esta conversación te explico, una de las cosas que me fascina de estas conversaciones es entender cómo una persona piensa. Carlos es mi amigo y lo considero amigo porque los amigos son los que están contigo todo el tiempo y son iguales. Y cuando uno necesita ayuda, están ahí. Pero no había tenido una conversación así profunda con él para entender más de cómo él piensa, cómo él conecta los puntos. Carlos para mí es lo más cerca que yo he estado como amigo. O sea, uno oye de muchos atletas y muchas cosas, pero un natural que tiene un eye-to-hand coordination,
es un golfista excelente, tenista, pero entender que eso no pasa solo. La importancia que él le da a su mamá, a la disciplina que su mamá les impuso. Ahí uno empieza a entender de nuevo la mente y por qué unas personas logran unas cosas y otros no. El ver una persona que ha podido pivotear, que es parte de lo que quiero con el blueprint, dar los blueprints que uno no está condenado a seguir un solo camino. Carlos empezó por finanzas. Así es. Y Carlos ha terminado haciendo películas más taquilleras de Puerto Rico, los dominicanos, ha hecho de la historia de Menudo, una serie de películas exitosas, y también sigue desarrollando un fondo de inversión, es muy creativo en el uso. Para mí fue la primera persona que reconoció la ley de incentivos de fondos de capital, el uso que ahora lo está haciendo muchísima gente, y dicho sea de paso, es una de las maneras que para el puertorriqueño, para el local, puede lograr los mismos beneficios de cero capital gain, de todo lo que hablan de los 2022. Mira, yo sigo diciendo, ilústrense, edúquense. Esto se puede lograr a través de series dentro de los fondos de la Ley 60. Así es. Y Carlos Nido fue el primero que lo vio. Y lo vio y lo empezó a hacer con su fondo de películas, y eso lo ayudó a apalancar las películas. Claro. Ha sido una persona muy creativa, además de exitosa, además de poder pivotear, y no entramos en cosas como las que hace. Tú sabes que en su empresa él le paga el almuerzo a todo el mundo. Y tiene unas cosas muy creativas de mantener un espíritu, una cultura, que hay que aprender de esas personas. Y ahora de momento vamos a ir a José Alegría, un banquero, de momento está en el arte también metido, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿cómo? Esas personas que tú como que no sabes que pueden conectar punto A a punto B tan distantes, pero son tan buenos en lo que hacen. Y yo creo que la historia de Alegría fue magistral. Tú sabes, esta persona que viene de ese mundo de la banca, de su papá. Entonces, ¿cómo volvemos un poco a una historia parecida a la de Héctor Guillermo, donde ya su papá venía con una trayectoria, pero él encuentra su camino con sus ups and downs, y pivotea, y hoy día es una persona sumamente exitosa en otro sitio, no donde empezó? Pues fíjate, yo quise que conocieran a José Alegría, quien también me une mucha amistad, porque es una persona que yo le admiro tanto, que como él mismo dice, siempre tienes que tener un plan B. Ese es uno de sus blueprints. Ten tu plan B. Pero su plan B fue dedicarse a algo que es su pasión, es lo que él quería, lo que él disfruta, lo que él goza, que normalmente no era al nivel más nunca de lo que él había hecho. O sea, José Alegría empezó en la banca de su abuelo, que fue el fundador de First Bank. Imagínate. Tiene un blueprint de, mira, a ti te pueden decir que tú eras con cuchara de plata, pero tienes que perform, porque él explicó muy bien. Tienes a todos estos doctores en economía queriéndote pisotear. Se las vio difícil. Y te tienes que abrir tu propio camino. Y José llegó a lo más alto. José fundó bancos, tuvo hipotecaria. Se encontró con dificultades que no entramos mucho en eso, pero las sobrepasó, y me enseñó mucho en ese proceso de enfrentarse al gobierno federal cuando algo no sale bien, que buscan, siempre tienen que tener, fíjate, eso es algo que yo aprendí por dejar un blueprint cuando
comenzamos la oficina del comisionado de instituciones financieras, que era una división en Hacienda, y yo tuve ese otro de mis mentores, Ángel Luis Rosa, fue el primer comisionado y yo era pues su segundo allí en el comisionado. Y de lo primero que cuando fundamos esa oficina, a mí me envían a un curso, porque parte de las responsabilidades era los valores. Así que me envían un curso con el Security and Exchange Commission que le dan a todos los oficiales que empiezan allí en el SEC. Ajá. Y a mí es lo que... Se me grabaron dos cosas, una jocosa, que estaba empezando a salir con mi esposa. Y ella le encantaba el sushi. Yo nunca había probado el sushi. Y un jíbaro de Puerto Rico en Washington, D.C., con una tarjeta American Express. Y busqué en American Express un sitio de sushi porque mi novia me decía que tenía que comer sushi. Y voy allí y como a mí me gusta empanar las cosas, empané el sushi del wasabi ese. Nunca me voy a olvidar de mi primer sushi en Washington, D.C., en un seminario de 3 días del SEC. Mira, las lágrimas me salían. ¿Tú te imaginas el sushi de salmón, pero verde por encima completo? No. Pues, aparte de eso, yo cogí el training que le dan a todos los oficiales que empiezan el Security and Exchange Commission. Y aquellos americanos decían y repetían, mira, tú vas a poder darle escarmiento a solo un 1% de los bandidos que hay allá afuera. Cuando tú cojas a alguien, tú lo vas a coger, lo vas a exprimir y vas a convertir un ejemplo de esa persona. Claro. Porque, y eso es lo que le enseñan a todas estas agencias federales que tienen que dar y tienen que... Y José tuvo un encontronazo por algo que yo estoy convencido de que es que no tenía la mejor contabilidad, la mejor cosa, pero todo el que se ha enfrentado al gobierno federal en cuestiones de banca, etcétera, saben que, ¿quién manda, saben que eso es un aparato que... Yo quiero hacer un blueprint con Richard Carrión, porque tuve una conversación con él y a mí me impresionó tanto la manera que él narra cómo el Banco Popular casi se lo cierran por un evento de money laundering que hubo en una sucursal. Y él, wow. Y lo que es enfrentarse con todo el poder del Banco Popular y con todo eso te hacen... Es una hormiguita ahí. Así que el episodio de José Alegría es un episodio también que a mí me llega lo más cerca de conocer otras figuras de legado en Puerto Rico, que eran sus tíos, Popi Alegría y Ricardo Alegría, de saber un poquito más de la historia de cómo se salvó el Viejo San Juan. Porque el Viejo San Juan pudo haber sido un condado. Lo llevaban para eso. Lo llevaban para eso. Y esta familia es la que... Ojo, Ricardo Alegría y cómo él se las inventó de ir a donde doña Inés para que convenciera a Muñoz Marín. Todo eso para mí son historias que son importantes porque la historia se repite y hay que saber cómo es que se cocinan las cosas. Después de Alegría, nos fuimos buscamos unos jóvenes. Queríamos tener unos jóvenes que forman parte del grupo Beyond, que tú tienes la oportunidad de dirigir con lo que es PNPR. Que son jóvenes que están haciendo cosas bien importantes, que tienen unas metas claras hacia dónde van y que tienen ese mismo mindset. Y ahí está Nick Pastrana y Edgardo Vicentí. De ese episodio a mí lo que me gusta mucho es que tú puedes ver cómo la ley 60 aplicada no genera solamente valor para el que está trayendo, que es la crítica, ¿verdad?, que escuchamos todo el tiempo por gente que obviamente desconoce los beneficios para los locales. Y tú de momento ves, por ejemplo, un Vicentí que tiene un súper buen trabajo donde empezaron bien poquitos y esa empresa ha ido contratando más gente puertorriqueña. Y entonces tú ves cómo estos jóvenes tienen ahora mismo la oportunidad de trabajar
con gente que está compitiendo a nivel global y que está haciendo cosas bien importantes desde Puerto Rico y no se tuvieron que montar en un avión para irse a tener un buen sueldo, a crecer profesionalmente, y lo pueden hacer desde Puerto Rico. Y para mí hay mucho valor en eso porque veo dos jóvenes, y Nick obviamente que es un abogado buenísimo que está en el mundo del real estate, donde entonces ellos traen esto fresco de cómo esto los ha ayudado a ellos. Yo creo que ambos trajeron un tremendo episodio al podcast. Yo te podría decir refrescante es la Exacto. palabra. Refrescante y esperanzador para Puerto Rico. Y ahí tienes otro playlist que tengo mucho deseo de continuarlo, de traer a esos jóvenes y ver cómo piensan y sacar mitos que existen. De nuevo, existen por la mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia. Ahí tú tienes dos personas que salieron de Carolina. Así es. De nada con dinero. Y se han hecho y están teniendo los dos, por su lado, éxitos extraordinarios. Nick, con lo que yo llamo, que es mi metodología, él es un natural de esa metodología, de los 3 círculos. Nick está en energía, está en practicante de derecho y está en real estate. Sí. Tiene 3 círculos que concéntricamente causan un impacto exponencial. Y Edgardo es el que le montó la plataforma Jay Fonseca. Claro. Edgardo trabajó con Goldman Sachs, que son contados los que en Puerto Rico pasaron por el reclutamiento de Goldman Sachs. Edgardo compra medios para las compañías más grandes del mundo, es uno de los compradores más grandes de medios a través de una compañía en Puerto Rico, que es una compañía fundada por un Act 22 que emplea más de 100 personas en trabajos de alto salario, de alta sofisticación, que están allí en el distrito T-Mobile. Compraron el Money Magazine, se dedican a comprar medios por todo el mundo. Y esas son oportunidades que si no fuera por la ley 2022 Act 60, no estuvieran para los puertorriqueños. Y estos dos jóvenes están bien claros en que en Puerto Rico no hay que venir de la riqueza para ser rico. Y yo pienso que eso lo deben escuchar y aprender esas mentalidades que muy articuladamente. Y encima de eso, es lo otro que yo quiero fomentar, es que creemos riqueza, pero creemos impacto social. Exacto. Ellos están muy envueltos en mi fundación, en el programa que es de impacto social y mentoría, que le doy muchísima importancia porque yo uso el término de reverse mentorship. Todos estamos creciendo las personas que ya tienen mucha experiencia y están en otra etapa de su carrera, y jóvenes que están comenzando a fundar compañías, etcétera. Todos aprendemos y crecemos juntos con impacto social a la misma vez. Eso es lo que nos une a todo ese grupo. Alberto, el arte siempre es parte de tu vida. Yo he tenido la oportunidad de estar en tu casa, tú pintas, he visto tus obras. Tu esposa sé que está en ese mundo del diseño también, y es algo que ustedes respiran. Y cuando has traído aquí al Blueprint gente del arte, a mí me encanta porque logras conectar dos mundos. Alberto, háblame de Juan Botello, una persona tan humilde que nosotros, ¿verdad? Ese día tú te tardaste un poquito en llegar y nosotros estuvimos con él, 15, 20 minutos hablando. Qué bella persona. Y cuando nos empieza a contar su historia es como magistral. Y vemos que el arte es como un mundo que muchas veces cuando los hijos le dicen a los padres quiero estudiar arte, es como no te metas a eso que te vas a morir de hambre. Entonces cuando tú hablas con gente que se dedica a eso,
tú ves que hay un potencial bien grande y que Puerto Rico tiene mucho para dar, ¿no? ¿Cuál fue la lección más importante de ese blueprint? Primero, gracias por hablar del arte que viste hecho por mí, porque en mi casa no creen en mi Tu talento de artista. posibilidades como artista. Ah, Pero esa es una de mis metas en la vida, que la voy a lograr, y es algún día vender una obra mía en una galería. Porque son obras, para mí, yo no sé pintar, yo no sé, pero el arte yo aprendí que es expresión de creatividad. claro. Y yo cojo, vamos a ponerle, estoy desarrollando un hotel, pues cojo todas las cosas que han roto allí que para demoler el hotel, pues algún día haré un collage de los escombros que saqué del hotel y espero que para mí se vean bonitos. Los pinto, los pego, le pego Lego, porque para mí el Lego es las piezas como uno construye un negocio. Y el arte, para mí, es un elemento muy importante para construir cualquier modelo de negocio. En Apple Computer, en Microsoft, gente que ha trabajado en Microsoft me dice, allí hay guitarra, como tú, aquí tienes una guitarra, hay guitarras por todos sitios, hay instrumentos para que la gente se exprese en su creatividad. arte. Así que para mí el arte es fundamental parte de hacer modelos de negocio y hacer negocios. Así que gracias por acknowledge ese pequeño detalle que las amigas de mis hijas van y les gustan. Hay gente que va y les gusta, pero en mi casa no creen que yo voy a vender un cuadro. Pero, anyway, Juan Botello. Juan Botello, ahí tú tienes otra persona que, como Carlos Nido, es un natural de una manera diferente. Es un natural que ha escogido vivir la vida en base a su pasión y el legado de su familia. Y para mí es bien bonito ver cómo tú no luchas con ese legado, sino que buscas cómo hacerlo que perdure y le rinde homenaje a ese legado de su padre. Para mí es precioso. En el caso de Juan Botello, yo recomiendo este episodio porque es una persona que te transmite paz con la vida. Te transmite no solo un talento que va unido a humildad. Tú sabes que él aquí no mencionó, yo traje el tema de golf porque claro, es un deportista que he notado su pasión por el golf. Empezamos a jugar más o menos a la misma vez y yo lo veía que jugaba 18 hoyos por la mañana y 18 hoyos por la tarde. Yo decía, ¿cómo es posible? Consistentemente. Y nos dijo que una vez ya su récord es 3 rounds. ¿Cómo lo hace? Es una persona muy, muy enfocada en sus cosas. Y entonces, pues, tú me puedes creer que voy al club de Bahía Beach de golf y nunca me había fijado tienen un cuadro del Championship del club de Bahía. De 14 Champions se ha ganado 9. Juan Botello, Juan Botello, Juan Botello, Juan Botello, Juan Botello. Yo le tomé la foto y él no dijo nada de eso. Es una humildad que muy bien lo pudo haber traído. Llega a ser el otro y dice, bueno, yo soy campeón de esto, lo otro. Al revés, nos dejó un blueprint que yo quería saber cómo tú desarrollas ese tipo de pasión, qué es lo más que le gusta del golf. Y él lo explicó, es que tú estás luchando contigo mismo y estás compartiendo con otras personas, pero no estás compitiendo contra ellos, estás compitiendo contra ti mismo y contra mejorarte. Y es un episodio también de su mamá como empresaria, de las fortalezas de crear una sociedad, y las sociedades en los negocios se crean de muchas maneras diferentes. Su padre tenía todo ese talento
de escultor y pintor, y su madre era la empresaria. Era que movía la cosa. Y escuchar toda esa dinámica es importante. Para mí fue bien importante un blueprint que yo lo gritaría. ¿Cómo le explica que él le compró a su hermano? Y porque él sabía que él quería quedarse con la galería, pero que sin embargo, la relación familiar es tan fuerte y que una de las cosas que él hace es que cada vez que él ve una oportunidad, pues él le ofrece a los hermanos participar de la oportunidad. Muy bien. Y que esa es una de las claves para Mantenerse. mantener un núcleo familiar que no es que tenga ninguna obligación, pero él siente que si a través, que aunque él compró la galería, si a través de esas oportunidades ellos quieren participar, pues Que puedan. es bien bueno. Así que es un episodio de paz, de talento y de legado, de entender el viejo San Juan. Claro. Sale una historia hasta de cómo la mamá fue la que fomentó las palomas en el Parque de las Palomas. Curiosidades que son muy interesantes. Historias de gente que hoy uno va y no ve las cosas como normal, pero tienen una razón y una historia. Alberto, otra mujer excepcional, Brenda Marrero. ¿Cuál tú crees fueron los highlights de ese episodio? Mira, Brenda no deja de sorprenderme con todo y que es mi amiga también y la conozco hace años. Respalda mi fundación, Partnership for Mode en Puerto Rico. Brenda ha crecido a través del mundo, desde Puerto Rico. Nos expresa ese proceso de crecimiento, malos ratos que tuvo con un robo grande. Nos expresa cómo el Banco Popular la respaldó y la importancia de tener una relación transparente con tu banco. Y también lo que el Banco Popular ha sido una institución muy importante aquí en Puerto Rico. Brenda es otro ejemplo de una mujer que manejó crianza de sus hijos, manejó un negocio creciendo por el mundo entero desde Puerto Rico, y siempre se mantuvo con su feminidad. Para mí es un ejemplo de todo lo que una mujer puede hacer. Y mi deseo es traer ejemplos así de distintas generaciones. Angie Wayne es de una generación, Brenda es de otra. Próximamente en la segunda temporada vamos a tener 2 mujeres excepcionales que es de la generación de entre 30 a 40 años. Millennials tal vez por ahí. Sí, y son también excepcionales. Así que eso es algo que es un blueprint. Es un blueprint para todas las mujeres y jóvenes que se puede hacer de todo. Se puede ser mamá. Ser mamá, ser empresaria, ser amiga, ser embajadora de Puerto Rico en el mundo entero. Nos ilustra. Y por dejar un pensamiento para mí muy importante que me marcó, cuando ella dice, a mí, mi mamá me pasaba por la Ramírez de Arellano de Garden Hills y yo no cogía la actitud de estos son los ricos o los pobres, sino yo admiraba ese éxito y me ponía de meta que algún día yo iba a vivir allí. Mentalidad. Es mentalidad. A mí me recordó cuando a mí me llevaban de muchacho a Dorado Beach, que yo veía esas super casas. Yo pensaba así también. Yo quiero algún día poder tener eso. O sea, sí. En ningún momento me pasaba por la mente esa división que tenemos que combatirla. Sí. Porque en verdad, si algo bonito tiene Puerto Rico contra otros países que yo viajo, que ahí de verdad 2 clases. hay 2 clases y hay un techo de cristal
que no te deja pasar de una clase a otra. Así es. Pero Puerto Rico no es así. Otra mujer excepcional de las comunicaciones, radicada en Miami, Mindy Figueroa. ¿Qué me puedes decir de Mindy? Mira, Mindy Figueroa, ahí tú tienes otra mujer que ha roto barreras, Sí. que cree en Puerto Rico, que nos enseña cómo ser embajador de Puerto Rico. Ella es una embajadora natural. Ella para mí es el ejemplo de un puertorriqueño que es casi el número igual que al número de puertorriqueños de mentalidad de abundancia que tenemos en la isla. Pues lo tenemos en el continente. Y yo los veo como un ser que tienen la mitad de su ser en Puerto Rico, tienen la mitad de su alma, la mitad de su corazón, la mitad de su cuerpo en Puerto Rico y la mitad en el continente. Aunque vivan oficialmente en el continente, siguen apegados porque tienen a sus amistades, a su familia aquí. Y no solo eso, quieren que Puerto Rico progrese y quieren poner un granito para que Puerto Rico progrese. Así que Mindy nos explica mucho cómo ella, en el mundo de las comunicaciones, publicidad, ella trae clientes que atiende desde Estados Unidos a Puerto Rico, cómo también tiene una socia en España y crea ese triángulo comercial entre España, Estados Unidos y Puerto Rico. Nos expresa con mucha candidez como ella en un Puerto Rico que no entendía, que no, y ella tiene su pareja que se aman, se quieren, son amigas, yo las conozco, como quizás pues la mejor decisión fue quedarse en Estados Unidos, en un Puerto Rico que en ese momento no entendía estilos de vida diferentes. A mí me está que importante dialogar esos temas, Claro. porque habla bien de un Puerto Rico que ha madurado también. Claro. Un Puerto Rico diferente. Y esa es una de las cosas que yo como promotor y embajador de Puerto Rico le explico a las personas que yo estoy tratando de enamorar a que vengan a Puerto Rico. Que en Puerto Rico no se juzga como se juzga en otros lugares. Puerto Rico ha cambiado. Claro. Puerto Rico ahora mismo es un lugar que acepta. Sí. El turista que viene lo siente. Sí. Lo siente en el trato, lo siente en todo, de que aquí no es un país de discrimen. Y esa conversación, pues, en ese episodio, pues se tiene de esa diferencia que aún viviendo en Estados Unidos no se deja de ser puertorriqueño y de querer a Puerto Rico. Y eso es uno de nuestras ventajas competitivas menos entendida. Claro. Y es todo ese grupo que se ha mudado y ha tenido éxito y está en el continente, pero quiere ayudar a Puerto Rico. Mindy Figueroa es un ejemplo. El último episodio de esta temporada es otro ejemplo. Carlos García. Mindy se quedó allá, Carlos García regresó, pero son puertorriqueños con éxito que están aportando al futuro de Puerto Rico. Y esa no se habla. Exacto. Ese es uno de nuestros grandes poderes. No son las playas nada más, no es el turismo, no son las plantas de manufactura que tenemos aquí. Es ese puertorriqueño que como Mindy, como Carlos García, pues está Orlando Bravo, está José Feliciano, está Ricky Elías y muchos otros más. Carlos García, viendo el episodio de Carlos, tú dices, este pana le vendió la compañía a estas mega empresas puertorriqueñas. Ya cambiamos al episodio de Carlos García. Pues ahí tú tienes otra persona que muy, muy interesante, muy típico de Puerto Rico. Yo negocié cosas con su papá. Yo considero a su papá un mentor, pero un mentor diferente, un mentor porque me trataba duro. En las negociaciones, yo era de casi dar un puño en la mesa por cómo me llevaba fuerte. Al trote. Pero me enseñó a otra persona que me enseñó a hacer the right thing, lo que es correcto.
Y un gran ejemplo, y yo creo que salió en el capítulo y el mismo Carlos me lo agradeció. Gracias por honrar a mi padre. Uh-huh. Pero es que son seres que se lo merecen. Y entonces entrar en la trayectoria de Carlos García, que es un puertorriqueño, se va a estudiar, termina en Silicon Valley, hace toda su carrera en Silicon Valley, vende una compañía a Netflix y otra se la vende a Marriott International. Hace su capital y viene y te dice, volver a Puerto Rico es lo que necesitábamos y no sabíamos que necesitábamos. Palabras grandes. Eso demuestra, y encima de eso, hablar del fondo de inversión que tiene, que está poniendo el dinero que bien hizo en sus exits uh-huh. para que Puerto Rico progrese y entender su visión sobre por qué las oportunidades están en energía y aeroespacial. Y no es que venga a decirlo como dicen muchos por ahí, está poniendo su dinero detrás de lo que él dice. Y explica. Para mí lo más brutal de ese episodio fue que hubo un aha moment. Hubo creación de una idea. El libro que más yo recomiendo a cualquiera lea es Piense y haga hacer. Napoleon Hill. De Napoleon Hill. Buenísimo. Y Napoleon Hill te va desarrollando y te va preguntando si tú entiendes qué es lo importante. Hasta que tú mismo llegas a la conclusión, es la idea. Claro. Todo nace de una idea. Y ahí se vio en la conversación cómo nace una idea. Para mí fue un aha moment que quedará marcado en mi vida porque él se da cuenta de que mezclando todos los desarrollos de inteligencia artificial y hacer un leap en el mundo de energía, en Puerto Rico tienen, además de todas las ventajas que tiene una más que se le puede pegar, que es que si la investigación y el desarrollo, el Research and Development, se hace aquí, el gobierno da unos créditos contributivos de 50%. Sí. Y eso no lo tiene ninguna otra jurisdicción que esté haciendo desarrollos de AI y de de AI y data centers, ciencia, desarrollo en ciencia, en energía. Hay una persona que no voy a decir el nombre que me ridiculizó porque yo dije que en Puerto Rico era un lugar de AI. Puerto Rico es un lugar de AI, pero no es que porque tengamos deficiencia de energía no se pueda. Carlos García en ese episodio lo expresó y lo entendió bien claro. Es que las que están en el negocio de AI y de data center te traen con ellos las soluciones de energía más económicas, porque ellos no vienen a pegarse a Luma y a Genera. Ellos vienen a enseñar a Luma y a Genera cómo resolver el problema energético. Y esa es la oportunidad que tenemos fondos de Research and Development, tenemos un problema que resolver y tenemos mentes que con todo esto pueden traer a Puerto Rico soluciones de AI. Así que ese disparatero que me dijo disparatero a mí, pues es más disparatero todavía porque se creía que lo que yo estoy diciendo es que yo voy a traer un montón de data centers. No, yo lo que voy a traer es soluciones en base a AI para la energía, para resolver los problemas. Y Carlos García tuvo su aha moment. Y para mí es importante para Puerto Rico que hay soluciones. Ahí mismo hablamos de una de las inversiones que él tiene, que es el cable submarino de República Dominicana a Puerto Rico. Sí. Y ahí tienes de nuevo los ignorantes que ridiculizan a uno sin saber de lo que están hablando. Ese proyecto
es un proyecto que es de resolver situaciones, porque va atado a también crearle mayor generación de energía a la República Dominicana. Que hay disparateros que dicen, pero ¿cómo van a poner allá si allá también se va la luz? No, es que es un proyecto que es un win-win. Es lograr generar más electricidad, más económica para los dos países, y que el tener el flujo entre los dos países, pues es lo que crea un win-win para los dos. Y Carlos García es inversionista en ese proyecto. Y en su momento vamos a traer al Blueprint a Rafaelo Vélez, que es otro Promotor increíble ejemplo de puertorriqueño exitoso que ha trascendido, se ha transformado en base a ideas y ejecutar esas ideas. Yo creo que esta primera temporada hay como de todo un poco, que como hay algo para alguien, ¿no? El que le gusta el arte puede identificarse, el que le gustan los negocios tradicionales se puede identificar, si eres mujer te puedes identificar, si estás en las finanzas. Yo creo que esta primera temporada cumplió su propósito. Y eso es lo que queremos en el Blueprint. Exactamente. Eso es lo que queremos en el Blueprint. Que todo el mundo entienda que puede transformarse, que la clave son las ideas, ejecutarlas, que el mindset sea un mindset de abundancia y que sea una conversación donde tú puedas de momento identificar esa oración que te puede cambiar la vida, porque era lo que tú necesitabas escuchar para unir los puntos que tú tienes dispersos y que a veces te sientes que no progresas. Esto es el Blueprint. Y termino con este comentario que alguna gente me dice que quizás son muy largos, pero es que la conversación fluye y hay veces que uno no puede cortar la conversación porque como te menciono, en el momento menos esperado sale una oración mágica. Y para mí eso es lo que es el podcast. Es algo de sentarse con calma a entender la mente de una persona que te pueda ayudar a crecer en la vida. Yo creo que esto no hay ni que salir a venderlo. O sea, desde el punto de vista comercial. Es tan bueno el contenido que yo creo que toda persona que está ahí mirando esto, que le gustan los negocios, quiere mejorar su forma de pensar, de ver abundancia, de no caer en la narrativa que hay ahora mismo en nuestros medios tradicionales, donde todo es malo, donde se va a caer el país en pedazos, se debe suscribir. O sea, yo creo que esto es un tema de suscríbete tú y búscalo tú. Yo aprendí algo en una charla que tuve con los fondos federales. Yo decía, ¿por qué esto es tan difícil? Tú tienes que estar buscando esto y ¿por qué no está más fácil? Y la persona que está dando la charla dice, porque nosotros no queremos personas que no hagan su trabajo y busquen. Queremos personas. Sabemos que cuando la persona encuentra los fondos donde están y llegan al lugar que hicieron ya un trabajo y ya tú sabes que nada más por el proceso tiene una mentalidad diferente, ya sabemos que esa persona está decidida a buscar y hacer lo que tiene que hacer. En este caso, yo creo que el Blueprint, otros proyectos en los que estamos envueltos, el que quiere encontrar, el que quiere llegar a un punto, de punto A a punto B, va a encontrar la manera. El Blueprint Podcast es uno de esos sources donde es gratis, donde tú lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en suscribirse Spotify. no cuesta. No te cuesta. Y nos apoya a poder seguir sacando más contenido. Desde nosotros, desde el lado de los productores de este proyecto con Alberto, creemos que esto es como, si a alguien le ofrecen todo este conocimiento, usted debería hasta pagar por eso. Aquí tú tienes personas que pueden darte un doctorado en 1 hora por todo lo que te traen a la mesa. Y yo creo que deben compartir este contenido, deben ver estos episodios, pasárselo a alguien que a lo mejor está struggling por encontrar propósito en la vida, porque hay contenido
tan y tan bueno que te puede ayudar con tan solo tú escucharlo como decimos, meterte en esa conversación, que esto no tiene precio. Así que yo te agradezco la oportunidad que nos das a nosotros de ser parte del proyecto. Y creo que ha hecho un tremendo trabajo como host en esta nueva etapa. Así que vamos ready para la segunda temporada. Ya tenemos un gran episodio grabado. O sea, ya hay un super masterpiece ahí que les va a gustar mucho. No quiero decir nada todavía porque, ¿verdad? Hay otros más que estamos ya trabajando. Y gracias por la colaboración, que la verdad que aprendo mucho todos los días. Gracias, Alberto, por darme la oportunidad de estar aquí contigo en tu plataforma y nada, entrevistarte a ti de tus key takeaways y cómo tú aprendiste estando como host. Así que nada, director, te lo puedes llevar. Esto es el Blueprint Podcast con Alberto Bacó y yo de invitado.